Bien, hoy día, ¿cierto? Nos corresponde la clase número 5, donde vamos a ver el capítulo 4, ¿ya? De Primera de Juan, ¿cierto? Donde vamos a ver pruebas de la verdadera fe, ¿ya? Y el texto que vamos, ¿cierto? Como a centrarnos hoy día un poco es el primero y el segundo versículo, los quise anotar ya, donde dice, amados, ¿cierto? No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿ya? En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, ¿ya? Dios nos ayude a esta hermosa palabra, ¿cierto? A poder entenderla, a ver las pruebas de la verdadera fe, ¿cierto? Y aquí vamos a ir analizando paso a paso este capítulo 4 ya de Primera de Juan. Lo primero que vamos a ver, ¿cierto? Va a ser el discernimiento de espíritus, ¿ya? Bien. Vamos a ver, ¿cierto? La realidad de los falsos profetas y la necesidad, ¿cierto? De probar los espíritus. Como decía el primer versículo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? No creáis a todo espíritu. Juan advirtió, ¿cierto?, en contra de creer a todo espíritu, ¿ya? Esto es que nunca debemos asumir, ¿cierto?, que cada experiencia espiritual o toda demostración de poder espiritual proviene de Dios, ¿ya? Debemos probar las experiencias espirituales y los fenómenos espirituales para ver si realmente provienen de Dios, ¿ya? Dice, si no probad los espíritus, ¿ya? Esto es demasiado importante, ¿ya? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, decía Juan. Aunque la iglesia primitiva, ¿cierto?, tenía una vida fuerte y una gran medida de pureza, Juan aún así, ¿cierto?, sabía que el peligro de los falsos profetas y su mensaje era real, ¿cierto?, en la iglesia primitiva. Y también hoy día, ¿cierto? Dios nos ayude a poder tener este discernimiento de espíritu. Y para eso, ¿cierto?, el creyente, el Hijo de Dios debe también pedirle el don, ¿cierto?, de discernimiento, el don para poder discernir, ¿cierto?, todas las cosas y más, y sobre todo lo espiritual, ¿ya? Los espíritus, ¿ya? Porque, ¿cierto?, muchos cuando se encuentran, ¿cierto?, por primera vez con la realidad, ¿cierto?, del mundo espiritual, ¿ya? Se encuentran demasiado impresionados y muchas veces se asombran, ¿cierto?, como para preguntar si son de Dios o no, ¿ya? Entonces, esto conduce, ¿cierto?, a un engaño muy fácil, sobre todo en las personas cuando tienen las primeras veces de experiencias espirituales, ¿ya? Dios nos ayude. No, mi amor. Perdón, llegó mi pequeña. Dice que, ¿cierto?, probar los espíritus si son de Dios, ¿ya? Mire, esta es la responsabilidad de cada cristiano, pero, ¿cierto?, especialmente del liderazgo congregacional, ¿ya? O sea, esta responsabilidad es de todos los creyentes, de todos los hijos de Dios, ¿ya? Pero especialmente del liderazgo congregacional. O sea, yo sé que aquí en este curso, ¿cierto?, hay varios pastores también, hay varios líderes, y esta es una responsabilidad que cada pastor y cada líder, y obviamente cada hijo de Dios, debe tener, ¿ya? Según 1 Corintios 14, 29 dice, y los demás juzguen, ¿cierto? Y Tesalonicenses, ¿cierto? La primera carta de Tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 21 dice, examinarlo todo, retened lo bueno, ¿ya? Así dice la palabra, examinarlo todo, retened lo bueno. Probar los espíritus, dice, ¿ya? Es la obra del cuerpo de Cristo. O sea, este trabajo debe realizarse, ¿cierto?, utilizando los dones de discernimiento que Dios ha dado a los cristianos en general, ¿ya? Especialmente al liderazgo de una congregación. Y Dios nos ayude, ¿ya? Porque sobre todo los pastores deberíamos tener este don de discernimiento, ¿ya?
¿Cómo saber cuando habla un falso profeta? ¿Ya? En esto conoced el Espíritu de Dios, dice la palabra. Todo espíritu que confiesa, ¿cierto?, que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ya todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. La verdadera profecía y la verdadera enseñanza, ¿cierto?, presentarán obviamente un verdadero Jesús. ¿Ya? En los días de Juan, ¿cierto?, Eh, la cuestión era si Jesús realmente había venido a un cuerpo real de carne y hueso, ¿ya? Pero muchos maestros influenciados por el gnosticismo, ¿cierto?, decían que Jesús, siendo Dios, en realidad no podría haberse convertido en un ser humano de carne y hueso, porque Dios, ¿cierto?, no podía asociarse con cosas materiales impuras, ¿ya? Dios nos ayude. Miren, toda profecía, mis queridos hermanos, pastores, toda profecía debe ser juzgada, obviamente, por los estándares bíblicos, ¿ya? Nunca debe ser recibida solo porque sea quizás dramática o dada por alguna persona, por una cierta persona, ¿ya? Confiamos en el principio, ¿cierto?, de que Dios nunca se va a contradecir, ¿ya? Nunca Él se contradeciría. Y conocemos, ¿cierto?, lo que ya ha dicho en su palabra. Por ejemplo, segunda de Pedro, ¿cierto?, capítulo 1, verso 20, 21, nos dice que la verdadera profecía nunca es de interpretación privada. ¿Ya? Esto significa, ¿cierto?, que habrá acuerdo y confirmación del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Aunque quizás o probablemente, ¿cierto?, no todos estarán de acuerdo o no todos confirmarán. ¿Ya? Hoy en día, algunos grupos, ¿cierto?, niegan que Jesús sea realmente Dios, como los testigos de Jehová, por ejemplo, los mormones, los musulmanes, por ejemplo, ¿ya? Pero, ¿cierto?, en la época de Juan, ¿ya? En esta época, ¿cierto?, que era más cercana a la vida real y el ministerio de Jesús en esta tierra, ¿cierto?, a la gente no le costaba creer que Jesús era Dios, ¿ya? Les costaba creer que él era un hombre de verdad. Entonces, esta falsa enseñanza, ¿cierto?, decía que Jesús era verdaderamente Dios, ¿ya? Lo cual es correcto, pero en realidad un hombre, decían ellos, solo en apariencia, ¿ya? Entonces, en la actualidad, ¿cierto?, nos apasiona decir Jesús es Dios y es así, ¿cierto?, como debe ser, pero no es menos importante decir también, ¿cierto?, que Jesús es un hombre, ¿ya? Porque tanto, ¿cierto?, la deidad como la humanidad de Jesús, ¿cierto?, son esenciales para nuestra salvación, ¿ya? Dios nos ayude. Mire, cuando dice todo espíritu, ¿cierto?, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios, ¿cierto? Algunos piensan que esta es la única prueba, ¿cierto?, de la falsa doctrina, ¿ya? Esta no es la única prueba, ¿ya? Pero el problema importante, es cierto, que desafiaba a la iglesia en el tiempo, ¿cierto?, de Juan. Hoy en día una persona puede confesar que Jesucristo, ¿cierto?, ha venido en la carne y sin embargo negar, ¿cierto?, que Él es Dios como la Biblia enseña que Él es Dios, ¿ya? También, ¿cierto?, también, perdón, están dando una falsa doctrina porque no están presentando un Jesús verdadero, ¿ya? El principio, ¿cierto?, de presentar a un Jesús verdadero es esencial, ¿ya?, para la prueba, ¿cierto?, de los espíritus. Nadie que presente a un Jesús falso o que no sea fiel a las escrituras, ya puede ser considerado un verdadero profeta, ¿ya? Recordemos, ¿cierto? Y voy a hacer un alto en este tema de los profetas. Hoy en día no existe en sí, ¿cierto?, el profeta, el ministerio de profeta, ¿ya? Eh, Hoy día lo que existe, ¿cierto?, son los dones de profecía, ¿ya? Hoy día no existe el profeta porque en la antigüedad, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, aparecen que habían escuelas de profetas, ¿ya? Y el profeta, ¿cierto?, digámoslo así, en términos
de hoy día era como un trabajo, ¿ya? O sea, el profeta estaba dedicado 100%, ¿cierto?, a interpretar las escrituras y a profetizar, ¿ya? Pero hoy día no se cumple eso. Hoy día existe el don de profecía, como muchos dones, ¿cierto? Y el don de profecía quiere decir que Dios, ¿cierto?, le entrega a ciertas personas, a ciertos hijos de Dios, ¿cierto?, este don especial de la profecía, que Dios lo usa por misericordia del pueblo de Dios, ¿ya? No porque la persona, ¿cierto?, tiene ciertas cualidades, sabe más de la palabra, no. El Señor usa a quien quiere, ¿cierto?, y le da los dones a quien quiere. Y el don de profecía, ¿cierto?, hoy día Dios lo usa, ¿cierto?, a través de instrumentos para edificar la iglesia o el pueblo de Dios, ¿ya? Así que Dios nos ayude a poder ir interpretando todas estas cosas. Ya en la actualidad, ¿cierto? Hay mucha curiosidad sobre el verdadero Jesús. Muchos académicos hoy día, ¿cierto?, modernos, dicen que quieren descubrir también al verdadero Jesús, ¿ya? Y cuando dicen esto a menudo, ¿cierto?, quieren decir el verdadero Jesús no es el Jesús de la Biblia, ¿ya? Pero Dios nos ayude a nosotros. El Jesús bíblico, algunos dicen, es una fantasía. Hay otros que dicen necesitamos descubrir al verdadero Jesús, ¿cierto?, detrás de los mitos de la Biblia. Entonces, esta posición no solo es ignorante, ¿ya? ¿Cierto? Porque ignorando, ¿cierto?, la validez histórica confirmada del Nuevo Testamento, sino que también es un poco y bastante arrogante, ¿cierto? Y una vez que cualquier académico, ¿cierto?, descarta la evidencia histórica del Nuevo Testamento, eh, puede basar su comprensión, ¿cierto?, de Jesús en su propia opinión personal, ¿ya? Entonces, estos académicos presentan sus opiniones, ¿cierto?, infundadas, como si fueran hechos académicos. Y esto no es así. Este es el espíritu del anticristo, ¿cierto? Negar el verdadero Jesús, ¿ya? Es la base del espíritu del anticristo. Que Juan ya haya mencionado, ¿cierto?, en el capítulo 2 de Primera de Juan, ¿cierto?, es el espíritu que se opone al verdadero Jesús y ofrece, ¿cierto?, un Jesús sustituto. Quisiera hacer otro alcance, disculpen, en el tema aquí de probar los espíritus si son de Dios, cómo saber cuando habla, ¿cierto?, el Señor o un falso profeta, ya Dios nos ayude. Yo siempre acá les digo a mis hermanos, ¿cierto?, de la iglesia, que si en algún momento, ¿cierto?, un instrumento va y les habla, yo siempre les digo que ellos tienen que pedir en su corazón, ¿cierto?, y clamar a Dios en su corazón, en su mente, y preguntarle, Señor, ¿eres tú? ¿Ah? Porque lo que ocurre hoy en día, ¿cierto?, es que hay una delgada línea, ya un hilo muy delgado entre lo espiritual, entre lo carnal, ¿cierto?, y entre los espíritus inmundos, los demoníacos, ¿ya? Y ahí es cuando la persona que tiene los dones, ¿cierto?, tiene que saber discernir también. Por eso aquí la palabra en este capítulo habla del discernimiento, ¿ya? El mismo instrumento, el que tiene los dones, ¿cierto? Recordemos que todos somos instrumentos en las manos de Dios también, ¿ya? Eh, y el hermano que tiene estos dones especiales, ¿cierto?, de profecía, de sanidad, de hacer milagros y otros dones, ¿cierto?, debe pedirle al Señor el discernimiento para saber si realmente es el Espíritu Santo, ¿cierto?, el Espíritu de Dios que le está guiando, o puede ser mi carne, ¿cierto?, mi deseo por querer quizás bendecir al hermano que voy a ungir, o mi deseo de querer sanarlo, ¿cierto? Y quizás voy a decir, Dios te sana en esta hora, pero realmente no era Dios, era mi emoción, era mi carne, era mi deseo de poder sanar, ¿cierto? O puede haber sido un espíritu demoníaco, ¿cierto?, que quiso hablarle a esa persona y el instrumento o el hermano, ¿cierto?, es turbado, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante tener el discernimiento, ¿ya? De saber cuándo es el espíritu de Dios, cuándo es mi deseo como carne o cuándo es un espíritu demoníaco. Y Dios nos libre de las últimas dos, ¿cierto? Que siempre pueda guiarnos el Espíritu Santo, y para eso debemos estar en comunión y en santidad con el Señor, ¿ya? Miren, al diablo, ¿cierto?, no le importa en absoluto,
si conoces a Jesús, o si amas a Jesús, o si oras a Jesús, ¿ya? Siempre y cuando sea un Jesús falso, un Jesús imaginario, un Jesús que no está allí y que por lo tanto, ¿cierto?, no puede salvar, ¿ya? Ahora, dice, ya está en el mundo. Aunque tendrá su máxima, ¿cierto?, consumación en un gobernante político y económico en los últimos tiempos, la esencia, ¿cierto?, de este espíritu de anticristo está presente con nosotros hoy, ¿ya? Se encuentra en todas partes donde se promueve un falso Jesús en lugar, ¿cierto?, del verdadero Jesús que tenemos en la Biblia. Versículo 4, la protección, ¿cierto?, del Hijo de Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, ¿ya? ¿Qué quiere decir, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido? El Hijo de Dios no necesita, ¿cierto?, temer al espíritu del anticristo, ¿ya? Aunque deben ser advertidos de él, ¿cierto?, porque tienen el espíritu de Dios, ¿ya? Ese espíritu que mora en nosotros es mayor, dice, que el que está en el mundo, o sea, al espíritu del anticristo, ¿cierto? Y Satanás y todos sus aliados, ¿ya? Dice la palabra, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El creyente, ¿cierto?, tiene un recurso para la victoria, la presencia, ¿cierto?, vital del Jesús que mora en nosotros, que hace que la victoria siempre sea posible si confiamos, ¿cierto?, en el que está en vosotros en lugar de confiar en nosotros mismos, ¿ya? Entonces, esto significa que el cristiano no tiene lugar para el temor. Tenemos muchos enemigos espirituales, pero ninguno de ellos es más grande que Jesús, ¿cierto?, que vive en nosotros. Mire, y creo que ayer o antes de ayer escuché en la radio ya algo que me dejó marcando ahí en mi corazón, ¿ya? El locutor, ¿cierto?, decía de que en el Hijo de Dios, ¿cierto?, no puede haber, eh, no puede existir, ¿cierto?, la preocupación, ¿ya? No debería existir la preocupación. ¿Por qué? Porque el que confía realmente en Dios, ¿cierto?, va a dejar todo en las manos de Dios. Pero el que anda siempre preocupado, ¿ya? Dice que es considerado en el ámbito ateísta. ¿Y por qué? ¿Ya? ¿Por qué en el ámbito ateísta? Porque ustedes saben, ¿cierto? Los ateos no reconocen a Dios, o sea, no creen en Dios. Por lo tanto, no confían en Dios, ¿ya? Y una persona, ¿cierto?, que anda preocupada, que anda ansiosa, que anda, ¿cierto?, que no puede dormir quizás por ciertas circunstancias y no está colocando en las manos de Dios todos sus problemas, todas sus aflicciones, se considera como un ateo. Y Dios nos ayude, ¿ya? Porque dice que mayor es el que está en vosotros, ¿ya? Y esto, ¿cierto? No da lugar, no debería tener lugar ni espacio en nuestros corazones, ¿cierto? La duda, la incertidumbre. Quizás somos humanos, sí, pero cuando ya empezamos a crecer en el ámbito espiritual, hermano, deberíamos tener plena confianza en este Dios poderoso. Descansar, aprender a descansar. Esa es la fe, ¿cierto? Aprender a descansar en las manos del Señor, ¿ya? Porque dice aquí que ninguno de ellos es más grande que Jesús, ¿cierto?, que vive en nosotros. Entonces, esta comprensión de una gran confianza y poder espiritual, ¿ya?, para aquellos que caminan, ¿cierto?, en esta verdad, la victoria está completamente asegurada, ¿ya? Porque dice que ellos lo han vencido, ¿ya? Esta es una declaración positiva, no es una ilusión, ¿ya? Al principio, ¿cierto?, de la carta, Juan mencionó la idea del mundo y su amenaza para la vida cristiana, ¿ya? En el capítulo 2, verso 15 al 17. Presentó al mundo no como, ¿cierto?, lo que hablábamos la otra vez, no como la tierra global o la masa, ¿cierto?, de la humanidad, ¿ya? Eh, que obviamente Dios mismo ama, ¿ya? En cambio, esto es la comunidad, ¿cierto?, de la humanidad pecadora que está unida en rebelión contra Dios, ¿ya? Entonces aquí Juan sugiere que hay fuerzas de oscuridad espiritual que guían e influyen, ¿cierto?, en el mundo. El contraste entre los que están en el mundo y los que son de Dios, ¿ya? Ellos son del mundo, dice. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios
El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Entonces, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dios nos ayude. Ellos son del mundo. Aquellos que son del mundo son evidentes porque hablan del mundo, ¿ya? La influencia, ¿cierto?, del mundo es evidente en su discurso. Como dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿ya? Y el mundo los oye, dice. Los que son del mundo, ¿cierto?, son evidentes porque el mundo los oye. Entonces no enfrentan el rechazo, ¿cierto?, que el Hijo de Dios enfrentará por parte del mundo. ¿Por qué? Porque son amigos del mundo, ¿ya? Entonces el cristiano siempre quiere hablarle al mundo y llevar el evangelio de Jesucristo al mundo, ¿ya? Y es emocionante cuando el mundo escucha el evangelio, ¿ya? Pero debemos tener cuidado, ¿cierto?, de que no nos escuche porque hablamos como del mundo, ¿ya? El hecho, ¿cierto?, de que el mundo esté escuchando el mensaje, ¿cierto?, no prueba que el mensaje sea el mensaje de Dios. Entonces dice, el que conoce a Dios nos oye. Los que son de Dios, ¿ya?, disfrutan de la comunión, obviamente, con otros creyentes. Hablan el lenguaje común, ¿cierto?, de la comunión con Dios y entre ellos, ¿ya?, porque uno fluye del otro, ¿ya? Entonces, este lenguaje de comunión, ¿cierto?, trasciende el idioma, la cultura, la clase, la raza o cualquier otra barrera, ¿ya? Es un verdadero regalo de Dios, ¿ya? Entonces, en sus doctrinas oficiales, ¿cierto?, la Iglesia Católica Romana ha afirmado ser el nos, ¿ya?, entre comillas, en el que conoce a Dios, ¿ya?, nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Entonces, Juan solo puede estar hablando, ¿cierto?, de los apóstoles y su revelación autorizada, ¿cierto?, en la Biblia, cuando dice nos, ¿ya? Dios nos ayude. Amor, ¿me puedes cerrar la puerta, por favor? Pero Juan solo puede estar hablando, ¿cierto? Aquí decíamos, de los apóstoles, ¿ya? Entonces, si se tratara de un simple individuo hablando, ¿cierto?, la afirmación sería obviamente presuntuosa, pero no lo es. Este es uno de los apóstoles que cita el testimonio colectivo de todos los apóstoles, ¿ya? Por eso dicen nos. Y hace de ese testimonio, ¿cierto?, la medida de la verdad y de la sana doctrina, ¿ya? El que no es de Dios no nos oye. Entonces, entender quién oye, ¿cierto?, lo que Dios nos ha enseñado a través de los apóstoles, ¿ya?, como está registrado, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento, nos ayuda a conocer el espíritu de verdad y el espíritu de error. Si alguien escucha lo que Dios ha dicho en la Biblia, ¿cierto?, sabemos que tiene el espíritu de verdad. Si no lo escucha, obviamente tiene el espíritu de error, ¿ya? Entonces, Juan deja en claro, ¿cierto?, que error tiene una dinámica, ¿cierto?, espiritual. Ya no se trata solo de ser educado o inteligente. Algunas personas muy educadas y muy inteligentes, ¿cierto?, aún pueden ser influenciadas poderosamente por el espíritu de error, ¿ya? Dado que el error tiene, ¿cierto?, una dinámica espiritual, ¿ya? Mantenerse en el espíritu de verdad, ¿cierto?, es un asunto netamente espiritual, ¿ya? No nos mantenemos, ¿cierto?, en el espíritu de verdad al aferrarnos a Jesús, ¿ya? Perdón, nos mantenemos, sí nos mantenemos en el espíritu de verdad al aferrarnos a Jesús, ¿ya? El que dijo, ¿cierto?, obviamente, yo soy la verdad, ¿ya? Podemos ver también que la palabra, ¿cierto?, nos habla de un amor perfeccionado, ¿cierto?, entre nosotros, ¿ya? El llamado de amor, de amar. Versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, ¿ya? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, ¿ya? Se dan cuenta que esta primera carta de Juan habla muchísimo del amor, ¿cierto? Que debemos amarnos, que debemos, ¿cierto?, estar ahí en comunión, ¿ya? Y la oración griega antigua, ¿cierto?, comienza de una manera sorprendente. Agapetoi, ¿ya? Eh, Agapomem, ¿ya? Y significa los que son amados, amémonos. Eso significa, ¿ya? Entonces, no se nos manda amarnos unos a otros para ganarnos o ser dignos del amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque somos amados por Dios, ¿ya? Hemos recibido ese amor y vivimos a la luz de él, ¿ya?
amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Entonces, el énfasis de Juan, ¿cierto?, en el amor entre el pueblo de Dios, ¿cierto?, mostrando capítulo 2, capítulo 3, ¿cierto?, ahí aparecen los pasajes. Eh, Esto debe ser, y es poderoso, ¿ya? Aquí muestra por qué es tan importante. Mire, si el amor es de Dios, entonces aquellos que afirman ser nacidos de Dios y que declaran conocer a Dios, deben poder amarse unos a otros en el cuerpo de Cristo, ¿ya? Entonces, una vez más, ¿cierto? Juan aquí insiste en que hay algo que se le da al creyente cuando es nacido de Dios, ¿ya? Entonces, ¿qué es aquello tan importante? Es que se les imparte, ¿cierto?, un amor que no tenían antes, ¿ya? Los cristianos no son simplemente perdonados, nacen de nuevo, ¿cierto?, por el Espíritu de Dios. Y por eso aquí dice, y conoce a Dios. Entonces, hay varias palabras diferentes en el idioma griego antiguo, ¿cierto?, traducidas como conoce en nuestro idioma. Esta palabra específica para conoce, ¿cierto?, ginosco, es la palabra para un conocimiento por experiencia. Entonces, Juan aquí está diciendo que cuando realmente experimentamos a Dios, ¿cierto?, lo demostraremos por nuestro amor unos a otros, ¿ya? Entonces, por supuesto, este amor, ¿cierto?, no se perfecciona en la vida de un creyente de este lado, ¿cierto?, de la eternidad. Porque aunque no esté perfeccionado, obviamente debe estar presente y debe estar creciendo en cada corazón, en cada uno de nosotros. Entonces, realmente, ¿cierto? No puedes crecer en la experiencia de Dios sin también crecer en el amor, ¿cierto?, de unos por otros. Entonces, Juan puede decir con valentía, el que no ama, no conoce a Dios, ¿ya? Entonces, si no hay amor real por el pueblo de Dios en nuestras vidas, entonces nuestra afirmación de conocer a Dios y experimentar a Dios, obviamente, no es verdadera. El amor es de Dios, ¿ya? El amor, ¿cierto?, del que habla Juan proviene de la antigua palabra griega ágape. Ya el otro día vimos los diferentes tipos de amor. Y es el concepto de un amor, ¿cierto?, que se entrega a sí mismo y que da sin exigir ni esperar una retribución. Ya es el tipo de amor, ¿cierto?, que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, dado que este es el tipo de amor que Dios tiene, ¿cierto?, para nosotros, llega a nuestra vida a través de nuestra relación con el Señor, ¿ya? Si queremos amarnos más, ¿cierto?, unos a otros, entonces debemos acercarnos más todavía a Dios. Toda relación humana, ¿cierto?, es como un triángulo, ¿ya? Las dos personas en la relación están en la base del triángulo, ¿cierto? Y Dios está en la parte superior, ¿ya? Entonces, a medida que las dos personas, ¿cierto?, se acercan más a la parte superior del triángulo, más se acercan a Dios. Y también, ¿cierto?, se acercarán el uno al otro, ¿ya? Entonces, las relaciones débiles se fortalecen cuando ambas personas, ¿cierto?, se acercan al Señor. Todo aquel que ama, ¿cierto?, es nacido de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, esto no significa que toda, ¿cierto?, muestra de amor en el mundo eh, solo pueda provenir de un cristiano. Aquellos que no son cristianos todavía pueden mostrar actos de amor, ¿ya? Y esto es porque los hombres fueron creados, ¿cierto?, a imagen de Dios, ¿ya? Una imagen que ha sido desfigurada pero no destruida por la caída. Y que todavía, ¿cierto?, tiene la capacidad de amar. El amor humano, por muy noble y motivado que sea, ¿cierto?, se queda corto si se niega, ¿cierto?, a incluir al Padre y al Hijo como los objetos supremos, ¿cierto?, de su afecto. Esto lo dijo Marcha, ¿ya? Porque Dios es amor, ¿ya? Esta es una verdad gloriosa. El amor describe el carácter y el corazón de Dios. Él es tan rico en amor y compasión, ¿cierto?, que puede usarse para describir su propio ser, ¿ya? Entonces, cuando decimos, ¿cierto?, que Dios es amor, no estamos diciendo todo acerca de Dios, ¿ya? El amor es un aspecto esencial, ¿cierto?, de su carácter y colorea todos los aspectos de su naturaleza. Pero, dice, ¿cierto?, no elimina su santidad, su rectitud o su justicia perfecta. En cambio, sabemos que la santidad de Dios, ¿cierto?, es amorosa
y que la rectitud de Dios es amorosa y que la justicia de Dios es amorosa. Todo lo que Dios hace, de una forma u otra, ¿cierto?, expresa su amor. Los grandes problemas surgen cuando tratamos de decir que el amor es Dios, ¿ya? Que el amor es Dios. Esto, ¿cierto?, se debe a que el amor no define todo el carácter de Dios. Y porque cuando la mayoría de la gente, ¿cierto?, usa el término amor, no está pensando en el amor verdadero, el tipo de amor que Dios tiene, ¿ya? En cambio, están pensando, ¿cierto?, en un tipo de amor blando, soso, que valora más ser agradable, ¿cierto?, que realmente querer lo que es mejor para la otra persona. La Biblia también nos dice, ¿cierto?, que Dios es espíritu. En, en- en este mismo capítulo, en el versículo, ¿cierto?, 24, que Dios es luz, ¿ya? Eh, y que Dios también es un fuego consumidor en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 29. Entonces, Dios nos ayude. Este Dios es un Dios lleno de amor, ¿cierto? Es lo que describe el carácter, ¿cierto? Y el corazón de Dios. El significado del amor y su aplicación, ¿ya? En esto se mostró, ¿cierto?, el amor de Dios con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito. Esto nos muestra, ¿cierto?, lo que es el amor y lo que significa. El amor no solo se define por el sacrificio de Jesús, ya como se indica en el capítulo 3, verso 16. También, ¿cierto?, se define por la entrega del Padre. O sea, fue un sacrificio para el Padre, ¿cierto?, enviar a la segunda persona de de la Trinidad. Y un sacrificio, ¿cierto?, el derramar el juicio que nosotros merecíamos sobre Dios el Hijo. ¿Ya? Dios nos ayude. Entonces necesitamos, mis queridos hermanos, queridos pastores, necesitamos cada día apreciar esto plenamente, ¿ya? Y recibir el amor, ¿cierto?, paternal que Dios tiene para darnos. Algunos de nosotros, por la razón que sea, ¿cierto?, hemos llegado a pensar, ¿cierto?, en Dios el Padre, quizás como distante muchas veces, o cuando empezamos a caminar, ¿cierto?, veíamos que Dios estaba ahí como lejano, ¿cierto?, lejos. Quizás el llamado Dios enojado, ¿cierto?, del Antiguo Testamento. Pero con este pensamiento, ¿cierto?, erróneo, que tienen muchas personas alrededor del mundo, ¿cierto? Muchos imaginan que eh, prefieren al amable, ¿cierto?, y al amoroso Jesús. Y eso está bien, obviamente. Pero el Padre también nos ama, ¿ya? Y el amor que Jesús mostró en su ministerio fue el mismo amor que Dios, ¿cierto?, el Padre tiene por nosotros. Entonces podemos recibir el poder sanador, ¿cierto?, en el amor de nuestro Padre. Y aquí dice que envió a su Hijo unigénito al mundo, ¿ya? Juan tiene cuidado, ¿cierto?, de llamar a Jesús el Hijo unigénito. Entonces, este término especial significa que Jesús tiene una condición de hijo que es única, ¿ya? Y unigénito, ¿cierto?, indica que Jesús y el Padre son de la misma sustancia, ¿cierto?, el mismo ser esencial. ¿Qué quiere decir esto? Cuando, ¿cierto?, usamos el término crear para describir algo, ¿cierto?, que puede provenir de alguien, pero que no es de la misma naturaleza o ser esencial, ¿ya? Un hombre puede crear una estatua, ¿cierto?, que se parezca a él, ¿ya? Pero nunca, obviamente, va a ser humana esa estatua. Sin embargo, usamos el término engendrar, ¿ya?, para describir algo que es exactamente igual a nosotros en naturaleza y ser esencial. Somos hijos e hijas, ¿cierto?, adoptivos de Dios, pero no somos de la misma naturaleza, ¿cierto?, esencial y el ser, ¿cierto?, que nuestro Dios, ¿ya? Somos seres humanos. Pero Jesús, ¿cierto?, el Hijo unigénito, ¿ya?, lo que significa que su condición, ¿cierto?, de hijo es diferente a la nuestra. Entonces, Él era y es de la misma naturaleza y ser esencial que Dios el Padre, ¿cierto? Eh, Somos seres humanos, Él es un ser de Dios, ¿cierto? Él es un ser Dios que añadió, ¿cierto?, humanidad a su deidad, ¿ya? Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Para que vivamos por Él. El amor del Padre no fue solo en el envío, ¿cierto?, de su Hijo, sino también en lo que ese
envío, ¿cierto?, logra para nosotros. Da vida a todos los que confían en Jesús y su obra a favor de ellos. Porque Él, ¿cierto?, dice, es la propiciación por nuestros pecados, ¿ya? ¿Y qué quiere decir propiciación? ¿Ya? Esto tiene la idea, ¿cierto?, de un sacrificio que aparta la ira de Dios, ¿ya? Dios, ¿cierto?, nos consideró con justa razón, aparte de Él, ¿cierto?, como objetivos dignos de su juicio, obviamente, ¿ya? Éramos rebeldes y enemigos de Él, ¿ya? Eh, pero, ¿cierto? Aunque nosotros no lo sabíamos, ¿cierto? O aunque el mundo no lo sabía, ¿cierto? Eh, Éramos enemigos de Dios. Pero en la cruz Jesús tomó el castigo que merecía, ¿cierto? Todos nuestros pecados. Su sacrificio rechazó el juicio, ¿ah?, que habríamos recibido nosotros. Fácilmente pensamos en cómo esto muestra el amor de Jesús, pero Juan, ¿cierto?, quiere que entendamos que también muestra el amor de Dios el Padre, ¿ya? Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, ¿cierto?, por nuestros pecados. Entonces, cuando dice Dios envió a su Hijo unigénito, esto muestra el amor de Dios porque el amor, ¿cierto?, da lo mejor. No había nada mejor que Dios, el Padre, pudiera dar, ¿cierto?, a la humanidad perdida que el regalo del Hijo de Dios mismo. Entonces, como Pablo, ¿cierto?, lo describe en 2 de Corintios, Jesús fue el don inefable, ¿cierto?, del Padre. Si iba a haber reconciliación entre Dios y el hombre tendría que ¿cierto?, haberse enviado a Dios, ¿ya? El infractor, obviamente, ¿cierto?, debe ser el primero en solicitar el perdón. El más débil debería solicitar ayuda al mayor. El pobre, ¿cierto?, debe pedirle al que reparte limosna. Pero en esto consiste el amor, que Dios envió, ¿eh? Él fue el primero en enviar una embajada de paz. Y gracias damos al Señor por eso. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces esto muestra el amor de Dios, ¿cierto? Podría haber mostrado suficiente amor que el Padre enviara al Hijo, ¿cierto? Y no a un ángel de menor grado, pero envió al Hijo, ¿ya? No en una misión de investigación ni simplemente en una misión de compasión. Envió al Hijo a morir por nuestros pecados. ¿Mm? Si Dios simplemente hubiera enviado a Jesús para enseñarnos acerca de sí mismo, eso hubiera sido lo suficientemente maravilloso, ¿ya? Habría sido mucho más de lo que merecíamos. Si Dios hubiera enviado a Jesús simplemente para ser nuestro ejemplo, eso también habría sido maravilloso, ¿ya? Pero lo maravilloso es que Dios, ¿cierto?, no se detuvo con eso, sino que envió a su Hijo no solo para enseñarnos o para que sea nuestro ejemplo, sino a morir, ¿cierto?, como un delincuente, para que Él pueda, ¿cierto?, salvarnos a nosotros del pecado. Por eso dice, por nuestros pecados, esto muestra el amor de Dios, ¿ya? Dios dio a su Hijo para que muriera y que muriera por los pecadores. Entonces podemos pensar en alguien pagando un gran precio para salvar a alguien que lo merecía. Alguien bueno, alguien noble, alguien que había hecho mucho por ellos. Pero Dios hizo todo esto por todos los rebeldes, por todos los pecadores, por los que habían, ¿cierto?, le habían dado la espalda. ¿Ya? En esto consiste el amor verdadero, el amor ágape, no se define por nuestro amor, ¿cierto?, por Dios, sino por su amor por nosotros. Su amor por nosotros inicia nuestra relación de amor con Él. Entonces, nuestro amor solo responde a su amor por nosotros. No podemos amar a Dios de la manera que deberíamos, a menos que estemos recibiendo y viviendo en su amor. Si Dios nos ha amado así, habiendo recibido este amor de Dios, somos dirigidos, obviamente, a amarnos unos a otros. Entonces, este patrón, ¿cierto?, de recibir de Dios y luego dar a otros, ¿cierto?, le era muy familiar a Juan, ¿ya? Este amor, ¿cierto?, conduciría a la acción práctica, ¿ya? Quizás alguno le ha ofendido a usted, ¿cierto? Muchas veces a usted, a mí, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Debemos buscar la reconciliación. A mí me han dicho, pero pastor, pero soy yo la parte ofendida.
también Dios. ¿Ah? Y fue de inmediato y buscó la reconciliación nuestro Señor. Entonces, debemos hacer lo mismo. Otros me han dicho, oh, pero esta persona me insultó. ¿Ya? Exactamente así, pues, también lo fue Dios. Todo lo malo era contra él. Y aún así, ¿cierto? Lo envió a su hijo. Oh, pero la persona es tan indigna, ¿cierto? Para que yo la perdone. Nosotros también somos indignos. Pero Dios nos amó y envió a su hijo. Entonces, debemos, ¿cierto? Tener muy claro esto. Si nos amamos unos a otros, ¿cómo podemos decir que hemos recibido el amor de Dios y hemos nacido de él? El amor, ¿cierto? Es la prueba, ¿ya? Que se nos enseña a buscar. Si tuviéramos, ¿cierto? Una cañería, una tubería, ¿ya? Que estuviera obstruida, ¿cierto? Y empezamos a echar agua. Lo más seguro, ¿cierto? Que estando obstruida, esa agua, ¿cierto? Se va a perder, nunca saldría por la otra parte de la tubería, ¿ya? Y obviamente la vamos a reemplazar. Entonces, de la misma manera, ¿cierto? Dios pone su amor en nuestras vidas para que fluya, ¿ya? Queremos que el Señor nos limpie, nos llene, para que su amor, ¿cierto? Pueda fluir a través de nosotros. Dios nos ayude. Ver a Dios a través de la evidencia del amor. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Juan relata un principio básico acerca de Dios el Padre, ¿ya? Que nadie ha visto jamás a Dios. Cualquiera que afirma haber visto a Dios el Padre está hablando, ¿cierto? En el mejor de los casos, de su propia imaginación, porque como dice claramente Juan, nadie ha visto jamás a Dios, ¿ya? Al hablar de Dios el Padre, ¿cierto? Pablo escribió en 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, ¿ya? Entonces, Jesús declaró de Dios el Padre, Dios es espíritu, en Juan capítulo 4, versículo 24. Lo que significa que Dios el Padre no tiene, ¿cierto?, un cuerpo tangible que se pueda ver, ¿ya? Saber que Dios el Padre, ¿cierto?, es invisible, debería hacernos más humildes en nuestra relación con Él. Dios el Padre no es completamente conocido por nosotros. No podemos entender completamente a Dios ni conocer todos sus secretos, ¿ya? Él está más allá de nosotros. Él está más allá de nuestra comprensión, ¿ya? Y por supuesto, nadie ha visto a Dios, ¿cierto? El Espíritu Santo tampoco, aunque Él, ¿cierto?, se ha representado a sí mismo de varias maneras, ¿ya? Y con la misma certeza, Dios, el Hijo, Jesucristo, ha sido visto, ¿ya? El mismo Juan lo testificó, ¿cierto? Pero de Dios Padre se puede decir verdaderamente, nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, las teofanías, ya del Antiguo Testamento, ¿cierto?, incluida, ¿cierto?, la declaración aparentemente contradictoria del Éxodo 24:10, no implicaba la revelación completa de Dios, ¿ya? De Dios tal como es en sí mismo, sino solo una sugerencia, ¿ya? De lo que Él es en forma, ¿cierto?, que un ser humano pudiera entender, ¿ya? ¿Qué es lo que recién lo dije? Teofanía, ¿ya? Es una manifestación de la divinidad de Dios, ¿ya? Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Esta es la mayor evidencia de la presencia y obra de Dios entre nosotros, amor. Dado que nadie ha visto jamás a Dios, esto proporciona evidencia de la presencia de Dios. Ya algunas personas piensan que la mayor evidencia de la presencia o la obra de Dios es el poder, ¿ya? Otros piensan que es la popularidad. Eh, Otros son los sentimientos apasionados. Pero la mayor evidencia de la presencia y obra de Dios, ¿cierto?, es el amor donde Dios está presente y obrando, ¿ya? Y ahí habrá amor. Su amor se ha perfeccionado en nosotros. Perfeccionado usa la palabra griega teleios, ¿ya? Que no significa perfecto, sino maduro y completo. Si nos amamos unos a otros, entonces el amor de Dios es maduro y completo en nosotros, ¿ya? Eh, Juan vuelve a la idea familiar, ¿cierto? Si realmente andamos en el amor de Dios hacia nosotros, será evidente en nuestro amor unos por otros, ¿ya? Seguridad de la obra de Dios, del Dios Trino en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él.
Al comenzar con las palabras en esto, Juan conectó el pensamiento de este versículo directamente con el anterior. Podemos conocer por experiencia, ¿cierto?, que vivimos en Dios. Si su amor ha sido perfeccionado en nosotros, y sabemos que su amor ha sido perfeccionado en nosotros, si nos amamos unos a otros. Permanecemos en Él y Él en nosotros. Nuestra permanencia en Jesús no es un asunto unilateral, ¿ya? Con nosotros luchando por permanecer en Él y Jesús tratando de escapar de nosotros. Tan cierto como es que debemos permanecer en Él, ¿cierto? Es cierto que Él permanece en nosotros, ¿ya? Entonces Jesús dijo en Juan 15:4, dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. En el capítulo 15 y versículo 7 dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, una, ¿cierto?, de las formas en que Jesús permanece en nosotros es cuando dice, vive en nosotros, ¿cierto? Es a través de su palabra. Nos ha dado eso espíritu. Ya Juan trae, ¿cierto?, a colación la obra del Espíritu Santo, ¿cierto?, en nosotros, que en este momento para dos conexiones importantes. Primero, es el Espíritu de Dios en nosotros, el que es la presencia permanente de Jesús. La presencia de su Espíritu es la forma en que Él permanece en nosotros, ¿ya? Y en segundo lugar, es el testimonio del Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿ya? Lo que nos permite conocer, ¿cierto?, que permanecemos en Él. Como Pablo dijo en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos da esta seguridad. Dios nos ayude. Hemos visto, ¿cierto? Y testificamos. Hemos, ¿cierto?, que da testimonio en este versículo, son aquellos que vieron a Jesús originalmente, ¿ya? Los testigos oculares de su presencia, ¿ya? Ellos conocieron que el Padre ha enviado al Hijo a salvar al mundo. Hablando como alguien que tiene el Espíritu de Dios, ¿cierto? Nos ha dado su Espíritu. Juan declara tres verdades esenciales acerca de quién es Dios y cómo Él nos salva, ¿ya? Que el Padre ha enviado al Hijo, que Él, ¿cierto?, Jesús, fue enviado como el Salvador del mundo. Y conocer y comprender que Jesús es el fundamento para permanecer en Él. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Entonces, todo aquel que confiesa que Jesús, ¿cierto?, es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios, no basta con conocer los hechos acerca de quién es Jesús, ¿ya? Debemos confesar la verdad. La idea detrás de la palabra confesar es estar de acuerdo con, ¿ya? Debemos estar de acuerdo con Dios acerca de quién es Jesús y descubriremos lo que Dios dice acerca de Jesús a través de la palabra de Dios. Puedes saber algo sin estar de acuerdo con ello. Entonces Dios exige que realmente estemos de acuerdo con Él, ¿ya? Aunque Juan ha escrito mucho sobre el amor, ¿cierto? No, él no ignora el tema de la verdad, ¿ya? Juan no cree que sea suficiente, ¿cierto?, que una persona tenga algún tipo de amor en su vida si no confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, ¿ya? No se trata de decir entre el amor o la verdad, debemos tener ambos, ¿ya? Creer en Cristo y amar a los hermanos, ¿cierto? No son condiciones por las cuales podemos morar en Dios, sino más bien son evidencias del hecho de que Dios ya se ha apoderado de nuestras vidas para hacer esto posible. Entonces, vemos aquí también, ¿cierto?, la respuesta del cristiano a Dios y su amor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Esta es la respuesta adecuada del cristiano, ¿cierto?, a quien es Dios y cómo nos ama. Somos llamados a tomar el amor y la gracia que Dios da, conocerlo por experiencia y creerlo. De esto se trata, ¿cierto?, la comunión con Dios. La gente responde al amor de Dios de manera diferente. Algunos responden en un sentido de superioridad. Soy tan grandioso que hasta Dios me ama. Algunos responden con duda. ¿Realmente puede Dios amarme? Y otros con maldad. ¿Ya? Dios me ama, así que puedo hacer lo que se me da la gana. Y Dios nos libre de esto porque hoy día está muy de moda todo eso. ¿Ya? Dios quiere que respondamos conociendo por experiencia y creyendo, ¿cierto?, el amor que Dios tiene para con nosotros. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces el cristiano que tiene esta clase de relación con Dios, ¿cierto?, estará virtualmente sumergido en el amor de Dios. Se convierte en su entorno y su lugar de permanencia.
El perfeccionamiento del amor, tanto ahora como en la eternidad. Se ha perfeccionado el amor. Ya para perfeccionado, Juan no solo usa la palabra griega teleio, que tiene la idea de madurez y plenitud. Ya escribe teleio, ¿cierto? Hablando de un amor que está perfectamente perfeccionado o plenamente pleno. ¿Ah? En el día del juicio, aquí es cuando se demostrará la integridad del amor, ¿cierto? O sea, de la obra del amor en nosotros. Por mucho que podamos conocer la plenitud del amor de Dios ahora, ¿cierto? La conoceremos aún más en el día del juicio, ¿ya? Puede que ahora sepamos, ¿cierto?, que somos pecadores, pero realmente, ¿cierto?, en aquel día sabremos lo que realmente somos. Dios nos ayude. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Esto demuestra la grandeza de la obra de Dios en nosotros. Podríamos estar satisfechos simplemente sobrevivir el día del juicio. Pero Dios quiere llenar nuestras vidas con su amor y su verdad, de tal manera que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Ya? Confianza en el día del juicio. ¿Cómo puede alguien tener esa confianza? Podemos imaginarnos a Jesús teniendo esa confianza delante del trono de Dios. Pero nosotros, sin embargo, si permanecemos en Él y Él en nosotros, nuestra identidad está ligada a Jesús, ¿ya? Como Él es. Así somos nosotros en este mundo. En el amor, ¿cierto? Dice, no hay temor. Entonces, la plenitud del amor significa que no nos escogemos de miedo ante Dios, ¿ya? No nos encogemos temiendo su juicio, ni ahora ni en el día del juicio. Sabemos que todo el juicio, ¿cierto?, que merecemos, pasado, presente y futuro, fue derramado sobre Jesucristo en la cruz. ¿Ya? El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si nuestra relación con Dios está marcada, ¿cierto?, por este temor, eh, por un temor atormentador, muestra que no hemos sido perfeccionados, ¿ya? Es decir, completos y maduros en su amor. Dios nos ayude, ¿ya? La razón de nuestro amor por Jesús. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esta gran declaración, ¿cierto? Juan comienza declarando el corazón de todo verdadero seguidor, ¿cierto?, de Jesucristo. ¿Ya? En pocas y osadas palabras, nosotros le amamos. Este es un hecho, ¿cierto?, para todo verdadero seguidor de Jesús. No hay ninguna excepción a esta regla. Si un hombre no ama a Dios, tampoco es nacido de Dios. ¿Ya? Es como decir, muéstrame un fuego sin calor, luego muéstrame la regeneración que no produce amor a Dios. Él nos amó primero. Este versículo no solo declara, ¿cierto?, nuestro amor por Jesús, también nos dice cuándo nos amó. Algunas personas, ¿cierto?, imaginan que Jesús nos amó porque sabía que lo amaríamos y llegaríamos a la fe en Él, ¿ya? Pero Él nos amó antes de eso, e incluso antes de que se crearan, ¿cierto?, los mundos. Cuando nuestra única existencia estaba en la mente y el corazón de Dios, Jesús ya nos amó. Este versículo nos dice de dónde viene nuestro amor por Jesús. Viene de Él. ¿Ya? Nuestro amor por Dios es siempre una respuesta a su amor por nosotros. ¿Ya? Él inicia y nosotros respondemos. Nunca tenemos que atraer a Dios hacia nosotros. En cambio, Él nos atrae hacia Él. Entonces, si alguno dice, ¿cierto?, el mandamiento de amar. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Si alguno dice esto, a menudo, ¿cierto?, es más fácil para alguien proclamar su amor por Dios porque se trata de una relación privada con un Dios invisible. Pero Juan, ¿cierto?, correctamente insiste en que nuestra afirmación de amar a Dios es falsa si no amamos también a nuestro hermano. Y que este amor, ¿cierto?, debe ser visto. Si alguno dice yo amo a Dios, ¿cierto?, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Entonces, con esta medida crucial, Jesús dijo que el mundo podría, ¿cierto?, medir nuestra condición de discípulos por la medida de nuestro amor unos por otros. En esto conocerán, ¿cierto?, todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, ¿ya? Tenemos el mandamiento de amar.
aunque el amor brota de nuestra relación permanente con Dios y proviene, ¿cierto?, de nuestro nacimiento de Él, también hay un aspecto esencial de nuestra voluntad involucrada, ¿ya? Por tanto, se nos manda a amar a nuestros hermanos en Cristo. Entonces, nacer de Dios y permanecer con Él, ¿cierto?, nos da la capacidad de amar, ¿ya? Pero es una elección de nuestra voluntad de aprovechar, ¿cierto?, ese recurso y dárselo a otros. Por tanto, se nos ha dado, ¿cierto?, el mandamiento de amar. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, debido a esto, ¿cierto?, la excusa, no puedo amar a esa persona, ¿ya? O cualquier otra excusa similar, no es válida. Si nacemos de Él, ¿cierto?, y permanecemos en Él, entonces los recursos para el amor, ¿cierto?, están ahí. Depende de nosotros responder a su mandato con nuestra voluntad y todo nuestro ser. Entonces, el que ama a Dios, ame también a su hermano. También podemos aprender a amar a Dios amando a las personas. Se podría decir, quiero amar más a Dios, ¿ya? Quiero crecer en mi amor por Él. Pero, ¿cómo puedo amar a un Dios que es invisible? Dios nos diría, aprende a amarme a mí, a quien no puedes ver, amando a mis hijos, a quienes puedes ver, ¿ya? Jesús dijo esto claramente en Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ¿cierto? Y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿cierto? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, mis queridos hermanos, pastores, Dios se complace, ¿cierto? Él se complace más cuando arreglas, ¿cierto?, las cosas con, con tu hermano, con nuestros hermanos, ¿cierto?, que si le traes un sacrificio de alabanza o recurso. Así que Dios nos bendiga. Esta ha sido la clase de hoy día, ¿cierto?